Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos llegando ya con el noticiero internacional de COTV a esta hora de la noche. Estamos más que contentos. A las 7:12 estaremos hasta las 7:45. Ahora vamos a pasar una entrevista interesante donde Maduro y el Chapo Guzmán hablan desde la cárcel. Aparentemente lo han puesto cerca para que el Chapo Guzmán tuviera una relación con él más cercana. Y van a enterar ustedes de todo lo que ha pasado a través de esta interesante entrevista que vamos a tener en estos minutos para que usted la pueda ver y la pueda escuchar. Pues vamos ya con las noticias de la acontecer nacional a esta hora de la noche, cuando también en la capital salvadoreña está haciendo un frío bastante interesante. No me queda más que dar las gracias a todos ustedes, porque a raíz de la operación de la próstata yo creo que ya me estoy poniendo mejor y estoy dispuesto a seguir con ustedes trabajando para que usted también sepa qué es lo que ha pasado en la vida nacional. Básicamente donde estaba la celda de Maduro y el Chapo Guzmán. Vamos a pasar esta importante pero muy especial. El equipo periodístico investigativo de Florida News, a través de una búsqueda, logró detectar y encontrar imágenes exclusivas del sitio donde se encuentra confinado Nicolás Maduro. Muchos medios de comunicación han tratado de mostrar y de ilustrar cómo es la celda, pero nosotros, a través de una ardua investigación, logramos encontrar un informe del Buró Federal de Prisiones donde muestra la celda y exactamente cómo es, y nosotros se la traemos para ustedes. Pero nada de esto podría ser posible sin nuestro invitado especial, y tenemos nuevamente con nosotros, y es un placer, al teniente coronel de la Reserva. Vamos a ver si podemos nosotros llevar exactamente la entrevista como ya lo teníamos planificado. Increíble conversación entre el Chapo y Maduro en prisión. Declaraciones que te dejarán congelado a continuación. Las puertas del ADX Florence, la prisión más segura de Estados Unidos, se cerraron detrás de Nicolás Maduro con un estruendo metálico que resonó como sentencia final. Nadie imaginó lo que las autoridades estadounidenses tenían planeado: colocarlo en la celda contigua a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más temido de la historia moderna. No fue casualidad. Fue una estrategia psicológica calculada al milímetro para quebrar al líder venezolano y obtener información que llevaba años oculta en los laberintos del poder sudamericano. El ADX Florence no es una prisión común. Conocida como la Alcatraz de las Rocosas, alberga a los criminales más peligrosos del planeta en condiciones de aislamiento extremo. Maduro, acostumbrado al poder, a los discursos grandilocuentes, a estar rodeado de aduladores y guardaespaldas, enfrentaba por primera vez en décadas la realidad desnuda de su insignificancia. En una celda de 2 metros por 3, sin ventanas al exterior, con iluminación artificial constante, el tiempo perdía significado. El Chapo, en la celda contigua, había pasado años en condiciones similares. Sabía exactamente qué estaba experimentando el venezolano. Conocía las etapas del quiebre psicológico. Primero la negación, luego la rabia impotente, después la negociación interna, finalmente la desesperación. Había visto a hombres duros quebrarse en semanas. Algunos comenzaban a hablar solos, otros golpeaban las paredes hasta lastimarse. Los más débiles simplemente se rendían emocionalmente. Pero las autoridades no querían simplemente quebrar a Maduro mediante aislamiento. Querían algo más sofisticado y potencialmente más efectivo. En los próximos minutos descubrirás cómo el encuentro entre estos dos personajes desencadenó revelaciones que cambiarían la comprensión del crimen organizado, transnacional y la corrupción política en América Latina. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios, porque esta historia nos concierne a todos los que buscamos entender las dinámicas ocultas del poder. La estrategia de las autoridades se basaba en un principio psicológico fundamental: 2 hombres acostumbrados al poder absoluto, enfrentando juntos la impotencia total, eventualmente buscarían establecer algún tipo de jerarquía o conexión para mantener cordura. Era cuestión de tiempo antes de que comenzaran a comunicarse, y cuando lo hicieran, cada palabra sería grabada, analizada
y utilizada. Ramírez escoltó a Maduro por el pasillo. El silencio era pesado, casi irrespirable. Las celdas estaban diseñadas para que los presos no pudieran verse entre sí, pero el sonido viajaba. Cada paso hacía eco, cada respiración se escuchaba. Y cuando llegaron frente a la celda asignada, justo en el momento en que la puerta de acero comenzó a abrirse con ese chirrido metálico que nunca se acostumbra, desde la celda de enfrente se escuchó una voz ronca, calmada, con acento sinaloense marcado. ¿Quién llega? Ramírez no respondió, no era su trabajo, pero Maduro, de pie en el umbral de su nueva celda, giró apenas la cabeza hacia donde venía la voz. No alcanzó a ver nada, solo sintió el peso de esa pregunta flotando en el aire. Un vecino nuevo, respondió Ramírez, casi sin querer, mientras empujaba suavemente a Maduro hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe seco. Las esposas fueron retiradas a través de la ranura de seguridad. Y entonces, en la oscuridad de esa celda de 3 metros por 2, Maduro se quedó solo por primera vez en décadas. Sin poder, sin escoltas, sin el ruido constante de aduladores diciéndole que todo estaba bajo control. Solo él, el colchón duro, las paredes frías y el eco de una voz que acababa de escuchar. Del otro lado del pasillo, el Chapo ya sabía quién había llegado, no porque se lo hubieran dicho, sino porque en las prisiones federales de ese nivel, las noticias viajan rápido entre los custodios, y algunos de ellos, especialmente los hispanos, a veces sueltan más información de la que deberían. Una hora antes, uno de ellos había murmurado al pasar: hoy llega el venezolano, el mero mero. El Chapo había sonreído apenas, no con alegría, sino con esa ironía amarga de quien sabe que el mundo da vueltas más rápidas de lo que la gente imagina. Años atrás, cuando él todavía mandaba desde Sinaloa, había recibido reportes de sus operadores en Centroamérica. Hay un político venezolano que está abriendo puertas. Dice que podemos mover lo que queramos por sus puertos. Dice que él cubre todo. En aquel tiempo, el Chapo había mandado a gente de confianza a verificar, y resultó que era cierto. Venezuela, bajo ese hombre, se había convertido en una autopista para la cocaína que salía de Colombia Maduro. y llegaba a México, y de ahí a Estas son las Estados Unidos. consecuencias No de era lo un que rumor, tiene preso era una ahora ahí en operación esa cárcel de coordinada, Nueva York. protegida desde el gobierno mismo. Ahora, años después, ambos estaban del mismo lado de las rejas. 2 hombres que movieron continentes enteros, encerrados en celdas del tamaño de un baño pequeño. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, desde la celda del Chapo, salió otra vez la voz. ¿Cómo te sientes, vecino? No hubo respuesta inmediata. Maduro estaba sentado en el borde del catre, con la cabeza entre las manos, procesando todavía la irrealidad de la situación. Finalmente, con voz ronca, cansada, respondió, como alguien que fue traicionado por los mismos que juraron lealtad. El Chapo soltó una risa corta, sin humor. Bienvenido al club, dijo. Aquí, todos fuimos traicionados. La diferencia es que algunos lo aceptamos antes que otros. Esa fue la primera conversación. Breve, incómoda, cargada de ironía, pero fue suficiente para que Ramírez, que estaba haciendo su ronda de vigilancia, se detuviera unos segundos frente a las celdas y agudizara el oído. No era normal que el Chapo hablara con nadie. Llevaba años en aislamiento casi total, recibiendo visitas contadas, sin contacto real con otros presos. Pero esa noche, algo en él había cambiado. Pronto vas a descubrir qué fue lo que Maduro le confesó al Chapo en las horas que siguieron, cuando el turno de Ramírez terminó y otro custodio menos curioso tomó su lugar, porque lo que se dijo en ese pasillo no fue registrado en ningún informe oficial, pero quedó grabado en la memoria de un hombre que decidió, años después, contarlo en voz baja a alguien de confianza. Y esa persona lo contó a otra. Hasta que llegó aquí. Pasaron 2 horas largas antes de que volvieran a hablar. En ese tiempo, Maduro intentó acomodarse en el catre, cerrar los ojos, fingir que podría dormir, pero el silencio de esa celda no era como el silencio del Palacio Presidencial, donde siempre había un murmullo de fondo, un teléfono sonando a lo lejos, pasos de escoltas en el pasillo. Aquí, el silencio era absoluto, pesado, aplastante, y en medio de ese vacío, la voz del Chapo volvió a romper la quietud. ¿Sabes lo peor de este lugar?, preguntó, sin esperar respuesta. No es el encierro.
Es que aquí nadie te miente. Afuera todos te dicen lo que quieres oír. Aquí, hasta el silencio te dice la verdad. Maduro se quedó inmóvil, con la vista clavada en el techo. No quería hablar, no quería reconocer que ese hombre, ese criminal, al que los noticieros pintaban como el demonio en persona, estaba diciendo exactamente lo que él mismo había pensado durante las últimas 48 horas. «No me conoces», respondió al fin, con voz seca. «No sabes nada de mí». El Chapo dejó escapar un suspiro que sonó más a cansancio que a burla. «Sé más de ti de lo que crees», dijo. «Sé que hace 15 años tus generales me mandaron decir que podía usar tus puertos sin problema. Sé que tus ministros se reunieron con mi gente en Panamá, en Colombia, en lugares donde nadie pregunta nombres. Sé que mientras tú dabas discursos contra el imperialismo, tus aviones estaban cargados con lo mismo que yo movía desde Sinaloa». La frase cayó como un balde de agua helada. Maduro apretó los puños, respiró hondo, pero no dijo nada, porque en el fondo sabía que era cierto. Todo era cierto. «¿Y qué?», contestó finalmente, con un tono defensivo que no logró ocultar. «Tú hiciste lo mismo. Sobornaste, compraste, moviste influencias. No eres distinto». «Nunca dije que lo fuera», admitió el Chapo. «La diferencia es que yo nunca me hice pasar por salvador de nadie. Yo siempre supe lo que era. Tú, en cambio, te vendiste como héroe del pueblo mientras le robabas hasta la esperanza». El golpe verbal fue directo, sin anestesia. Maduro se levantó del catre, caminó los 2 pasos que le permitía la celda y golpeó la pared con la palma abierta. No fue un golpe fuerte, fue un desahogo contenido, una rabia que no tenía a dónde ir. «No sabes nada», repitió, ahora con la voz quebrada. «No tienes idea de lo que tuve que hacer para mantener ese país en pie. Las sanciones, los bloqueos, los traidores por todos lados». «¿Traidores?», lo interrumpió el Chapo, esta vez con un tono más frío. «Amigo, cuando tú llamas traidores a los que te dejaron, yo llamo lo mismo a los que me entregaron. Pero la realidad es otra. Todos hacemos negocios hasta que ya no conviene. Y cuando ya no conviene, te sueltan. Así es esto. Así siempre ha sido». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo, era reflexivo, doloroso. 2 hombres que habían estado en la cima del poder, cada uno a su manera, ahora reducidos a conversar a través de muros de concreto, en una prisión donde nadie recordaba sus nombres con respeto. Ramírez, que había regresado al pasillo para hacer una última ronda antes de su relevo, escuchó parte de esa conversación desde el extremo del corredor. No se acercó demasiado. Sabía que si los presos notaban que estaba escuchando, pararían de hablar. Así que fingió revisar una puerta, ajustar una cerradura, cualquier cosa que le diera excusa para quedarse cerca. «Entonces, ¿qué haces aquí?», preguntó Maduro después de un rato. «Si sabías cómo era el juego, ¿por qué te dejaste atrapar 2 veces?». La pregunta era genuina, y el Chapo, sorprendentemente, la respondió con una honestidad que Ramírez nunca había escuchado en los años que llevaba custodiándolo. «Porque me creí invencible», dijo. «Porque pensé que con dinero, con túneles, con gente leal, podía burlar todo. Pero hay algo que nunca tomé en cuenta, que los gringos no perdonan